Efesios capítulo 6, los versos 1 al 4. Como también lo mencionó el pastor, hay varios versos, hay varios capítulos donde habla de la función del Padre, la labor del Padre, todo lo que tiene que hacer el Hijo, pero yo me voy a resumir en estos versículos, ¿verdad? Para poder hablar acerca de cuáles son nuestros deberes como padres e hijos. Y la lectura base se encuentra en Efesios capítulo 6, versos 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, Padre Todopoderoso, tú que eres el ejemplo para nosotros como Padre, amoroso realmente, oyente realmente de todas nuestras oraciones, sustentador, proveedor. Realmente tú eres, Señor, el que Jesús hizo conocer aquí en la tierra. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres paciente, misericordioso? Realmente tienes muchos atributos con que podemos nosotros manifestar tu amor aquí en la tierra con nuestros hijos y nuestra familia. Pedimos tu bendición sobre estos pasajes, pedimos tu bendición para que tu palabra sea que llegue en el corazón de cada oyente que está presente hoy aquí. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando hablamos de deberes, necesariamente tenemos que acordarnos que son mandatos. Y como mandatos, tenemos un mandato que es algo que se espera, ¿verdad? Se dice y con la esperanza de que, y con el anhelo de que sea cumplido. Eso es generalmente lo que cuando nosotros expresamos alguna instrucción a nuestros hijos, esperamos que ellos escuchen, atiendan y cumplan. En la Biblia, por ejemplo, encontramos distintos mandatos de Dios al hombre. La primera comunicación que Dios tuvo con el hombre fue por medio de un mandato. Le dijo a Adán, fructificados, multiplicados, y esa fue la ordenanza que más mejor hizo usufructo del ser humano y otras cosas más. Después tenemos en Éxodo 20 los 10 mandamientos y compañía, cuáles fueron los mandatos para que nosotros podamos tener una vida más dichosa, más gozosa, feliz. Entonces, lo mencionó en Éxodo 20. También Jesús, aparte de mencionar todo eso, resumió en dos todo. Y ustedes saben perfectamente cuáles son esos dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo es parecido, que amarás a tu prójimo como a ti. Entonces tenemos los deberes que tenemos que, como padres, hijos, tenemos que tratar de seguir, ¿verdad? Como primera instancia, Efesios habla acerca de los hijos. ¿Qué le dice a los hijos? Le dice que obedecer a sus padres porque eso es justo. Obedecer quiere decir oír, escuchar, con la intención de cumplir cada cosa. La responsabilidad de los hijos es obedecer a los padres. Y la responsabilidad de los padres es enseñarle a sus hijos
la obediencia. Aun cuando el hijo no entienda todo. Sabemos que nuestro hijo cuando chico no te va a entender si le decís, hijo, no metas tu dedo le toma corriente, porque ese tiene 220 volt y te va a electrocutar y vas a morir. No va a entender. Simplemente le decís, no haga esto. ¿Y qué tiene que hacer el hijo? Obedecer o acatar la instrucción de su padre. Nada más. A veces no se entiende, pero hay que enseñarles a los hijos la obediencia, porque le va a proteger y le va a salvar de muchas cosas. Hijo, no te está cambiando su actitud en tu casa. Siempre era un muchacho que decía buenas palabras, un chico, una chica que decía buenas palabras y ahora ya dice ya mi café, mi esto, mi aquello, trae cosas de fuera y cambia. Y entonces le pregunta, ¿con quién te estás compartiendo, mi hijo? Entonces el papá que le conoce a los hijos, que convive con los hijos, le conoce a su hijo. Y sabe cuándo trae costumbres raras a la casa y sabe cuándo intervenir y hacer algo para que se reencauce ese chico, esa hija, ese hijo por el buen camino. Entonces, me gustó esta palabra que dijo un psiquiatra judío. Dijo, es bueno reconocer y observar, dijo, cuando los lazos de la vida, de la familia, se rompen, cuando el respeto a los padres falla, la comunidad se vuelve decadente y esta no vivirá mucho. Y en realidad nuestra sociedad está siendo muy atacada por las influencias de la división familiar, de la separación de los padres. Día a día vemos familias destruidas, día a día por el vicio, por ciertas cosas, de repente no se entienden los padres. Y el que sufre más son los hijos. Bueno, le voy a decir a los hijos que es bueno reconocer y observar todo el sacrificio que los padres hacen para sacarlo adelante. Trabajando para cubrir las necesidades básicas, hay que reconocer que se desvelaron años y que todo lo hicieron por amor a ustedes. Nadie, ningún padre lo hace con mala gana, se levanta temprano, ay, voy a trabajar ya otra vez, no. Ellos hacen con amor, realmente por amor a los hijos. Se levanta temprano, trabaja horas extras, para que en su casa no falte nada, no falten las necesidades básicas de comida, vestimenta, salud. Y si se puede más, mejor, ¿verdad? Pero por lo menos esos tres que nos falten en la casa, ya realmente un padre se siente satisfecho. Realmente no es fácil criar a chicos. En mi caso particular tengo 4, ¿verdad? 3 vinieron juntitos de la mano y uno un poco separado, ¿verdad? Pero a mí me fue realmente yo no sé cómo aprendí a ser padre, porque no hay ninguna facultad para padres. Porque realmente yo vine de una familia disfuncional, en el sentido de que yo era hijo de corazón, o sea que mi papá no es mi papá, mi padrastro era. Y he visto ahí la figura paterna. Pero doy gracias a Dios porque cada uno tenemos la oportunidad de crecer en un hogar, ya sea disfuncional o está todo correcto, pero con un propósito. Dios siempre tiene un propósito para esa clase de situación. Y inconscientemente lo que yo hacía, de repente mi padre de corazón era viciante, o sea que violento, agresivo, entonces
trataba en lo posible de ser yo lo contrario. O sea que una persona no puede culparle a su familia, a su padre, a su madre por su conducta. Cada uno es responsable de su conducta. Más cuando son adultos, no puede decir, yo soy así porque mi papá, mi mamá, no. Si vos decidís ser así, es porque vos quisiste hacer. Entonces, yo decidí a lo contrario. He visto en mi casa que era agresivo, traté de no ser así. He visto en mi casa que no era, la imagen era viciante, no voy a meterme en el vicio porque no es bueno. Y cosas así. De repente, con mis chicos, con mi esposa, vimos la necesidad de que, como estaban los 3 chicos juntos, necesitaban del apoyo de los padres, necesitaban de la supervisión de los padres. Y no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Sin ofender a nadie, ¿verdad? Nosotros decidimos que nuestros hijos tendrían que ser educados por sus padres. Los hijos no pueden estar con sus abuelos. Los abuelos no son sus padres. Entonces, de esa manera, mi esposa sacrificó un gran tiempo de su vida en el sentido de laboral o lo que sea, de traer recursos económicos a la casa, y dejó que yo solamente, por voluntad propia, por decisión propia, trabaje y que ella se ocupe de los hijos. Entonces, las veces que nosotros realmente empezamos, ayer estuvimos en la iglesia La Hermosa, le dije al copastor, porque era un nuevo, yo me casé acá, le dije. Básicamente, mis hijos desde la panza de su mamá ya estaban en la iglesia. Entonces, decidimos eso, que nuestros hijos deberían ser educados por nosotros. Tratamos lo posible que sea así. De siempre la gente de la iglesia, La Hermosa, nos decían, qué buenos son tus hijos, ¿cómo es lo que se quedan todos? Porque ellos eran 3, 5, 6 años y estaban sentaditos quietitos ahí. Pero eso ya lo hablamos ya antes con la anticipación. Es una costumbre, es una dedicación, una disciplina que no es que se planta de la noche a la mañana. Entonces, pero bueno, es así. Necesita tiempo y dedicación. Como lo estábamos diciendo la vez pasada en la reunión de matrimonio. Una semilla se planta, nosotros la regamos, nosotros vemos un lugar de tierra fértil, sacamos la maleza para que pueda crecer esa semilla. Pero ¿quién es el que da crecimiento? ¿Quién es el que hace que esa semilla germine? Dios. Por supuesto, tenemos que doblar rodillas siempre desde un primer momento para que nuestros hijos estén por el buen camino. Luego dice la palabra, honrar porque es un mandamiento con promesa. ¿Qué es honrar? Honrar es dar buena fama y buena reputación. Pablo dice que debemos de poner sus nombres en alto y no hacer que ellos sean menospreciados o mal vistos. Debemos honrarlo porque es un mandamiento de parte de Dios. Pregunta, ¿qué fama le estamos dando a nuestros padres? Con lo que haces tú, ellos tienen una buena reputación. O sea que, en otra palabra, le haces pasar vergüenza a tu papá, a tu mamá, en público. Acá no, acá todo santito, pero afuera, con tus amigos, con tus compañeros de colegio, facultad, con tu profesor, con tu director, en la cancha, está diciendo buena palabra, o cuando te sale tu indio decir una palabra inapropiada. Entonces, todo se relaciona. Después pregunta, ¿quién es esa fulana? ¿Quién es esa sultana? ¿Hijo de quién es? Y ahí ya vino ya abajo todo lo que... Entonces, es muy importante nuestro testimonio, chicos. Muy importante. No lo digo yo.
lo dice la palabra de Dios, es muy importante. Y que lo hagamos por amor a nuestro papá, a nuestra mamá. ¿Qué tal estamos en el colegio? ¿Tenemos buenas calificaciones? ¿O nos estamos dejando llevar por eso, por ese grupo de compañeros que nos quiere estudiar y nosotros también no estudiamos porque es facha todo eso? Bueno, todo se ve. Ustedes son los que deciden. Para que te vaya bien. Ese es como un boomerang. El boomerang, ¿saben qué es? Un objeto que se tira y vuelve otra vez a vos. Entonces, el boomerang significa entonces que te irá bien si tú honras a tus padres. Lo dice Pablo en Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que tú hagas con tus padres también lo vas a vivir con tus hijos. Bueno, en esta semana he visto a un señor ya de edad, 93 años, ya vive en la cama, prácticamente. Y su hijo nos preguntó, ¿dónde puede conseguir una camilla para llevarla a su papá? Porque quiere irse al interior del país para disfrutar su vida, lo poco que le resta. Y yo le miré bien y le pregunté, ¿está hablando en serio? ¿Va a equipar su camioneta para que entre en la camilla con su papá y le va a llevar al interior para que disfrute su papá? Y el señor tendrá sus 50 y pico años, el muchacho. Y me llamó poderosamente esa la atención. ¿Cómo le cuida? ¿Cómo le ama a ese su papá que está en la cama? ¿Cómo le quiere que viva bien? ¿Cómo quiere que disfrute la vida? Me tocó el corazón realmente, por eso les comparto. Y muchas veces, ¿qué pasa en el común denominador? Cuando los papás son viejitos, allá en el fondo se le pone una piecita para que nadie le vea. Ese es el común denominador. Pero esta actitud de este señor me llamó poderosamente la atención. Dice la palabra para que sea de larga vida sobre la tierra. La bendición de vivir una vida con buenos años. Bueno, querés tener larga vida, muchacho, chico, niña, niño, querés tener una larga vida, ¿querés que te vaya bien? Estudiando te vaya a ir bien. No, señor, honrando a tu papá y a tu mamá te va a ir bien. No, voy a estudiar esta profesión para que me vaya. No, honrando a tu padre y a tu madre te va a ir bien. Voy a ahorrar para que sea rico. No, para que te vaya bien, tienes que honrar a tus padres. Y para que querés cumplir tu sueño, querés casarte con un churro, con una persona valiente, con una persona que te va a respetar y honrar a tu papá y a tu mamá. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Ahora, nos vamos a los papás. Bueno, Efesios habla de los dos. Ahora, atento, papis, que no se salva nadie. No provocar a ira a nuestro hijo. ¿Cómo es que los padres provocan a ira a los hijos? No hay secreto acá. Uno de los motivos es por la dureza y la insensibilidad. La paternidad dura le da una justificación a la rebelión del hijo. Como padres es necesario entender la etapa por la cual pasa cada hijo para poder ayudarlo a crecer de manera buena. En ocasiones los padres son duros con sus hijos, desquitándose por alguna molestia sufrida en el trabajo o por una discusión con su esposa. Papá, típico, cuando te va bien, te va mal en tu trabajo,
Me suele decir mi esposa que cuando yo vengo pireo ahí en mi trabajo, ya es por algo, ya otra vez, algo que pasó en mi trabajo. Entonces, en Colosenses 3:2-21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Realmente no tenemos que ser padres muy duros, ¿verdad? O sea, que es duro realmente. Porque de repente vamos a desalentar a nuestros hijos. Yo tenía en casa a mi padrastro que era sumamente de carácter muy duro, durísimo. Cuando me quería dar algunas instrucciones, tenía que estar con unas copas de más para poder instruirme. Y tal es así que no he visto y no veo con buenos ojos esa situación. Realmente la palabra de Dios también nos da el aval para que no seamos duros con nuestros hijos. Realmente disciplinar a nuestros hijos no es ser argelado, no es ser una persona implacable, no es ser una persona dictador, nada de eso. Porque a la larga los chicos de repente se cansan de eso y algunos, en caso extremo, se van de la casa, buscan un nuevo horizonte o de repente viven una vida más eh, estresada, más realmente una situación desagradable. Una actitud severa y crítica atormenta al hijo en lugar de entrenarles. Nunca debemos comparar a nuestros hijos. ¿Por qué fulano de tal es mejor? ¿Por qué sultano es mejor que vos? No, nuestros hijos son únicos. De hecho, yo tengo 4, ninguno son iguales. Ninguno son iguales. Cada uno tiene su caractercito. Hay que saber tratarlo a cada uno. Entonces, pero se consigue. Si desde un principio uno le enseña y le cría correctamente, ¿verdad? Hay que tomar en serio los sentimientos del hijo, porque ustedes saben que no provocar ira significa tocar sus emociones. Tocar sus emociones. Los chicos, estando en una edad adolescente, son muy sensibles. También, y las niñas sí que todo el tiempo, ¿verdad? Los padres, por ejemplo, deben ser ejemplos dignos de imitar y seguir. Ok, aquí me voy a detener un poco de tiempo y lo voy a dar como ejemplo acá a la familia Casco, porque ellos realmente son ejemplos. eh, Después de que sus hijos sean grandes, terminaron su carrera universitaria. Y eso es el ejemplo. ¿Querés que tu hijo estudie? Ah, bueno, sé el ejemplo está. ¿Querés que tengan una carrera profesional? Bueno, sé está el ejemplo entonces. Yo voy a ser el ejemplo. Entonces no tiene nada que objetarte. El día de mañana, ni Dios ni ellos no te van a poder señalar con el dedo acusador que, bueno, ¿qué me hace así si vos no? Uno de los ejemplos. ¿Sí? Y me gustó que dijo también este otro señor, que es un predicador también, médico. Cuando estamos disciplinando a nuestros hijos, primero debemos de controlarnos a nosotros mismos. ¿Qué derecho tengo de decirle a mi hijo que él necesita disciplina cuando obviamente yo la necesito? Entonces tenemos que hacernos este examen interior primero antes de disciplinar a nuestro hijo. Por supuesto, cuando chicos de repente nosotros buscamos ayuda profesional, le tratamos de inculcarnos, tratamos de culturalizarnos a través de libros,
de cómo se guía a los hijos para que vayan bien. Y yo categórico, tengo hijos, como suele decir, teníamos un psicólogo famoso que todos le escuchaban en la radio y tenía libros, que Doctor Doxon se llamó. Entonces nosotros compramos ese libro para poder entender y comprender y hacer que nuestra familia esté de acuerdo al propósito de Dios, que sea realmente, y me fue útil realmente todo eso. Nos fue útil porque nosotros nos encontramos con estos chicos de carácter firme. Empezando luego por la mayor, de repente son muy firmes en sus caracteres, entonces ya, vean en barete, vean la catuaba, se educa con ave. Da, y la cangue, ya por. Entonces tratamos para poder guiarnos y poder guiarles a ellos correctamente. Mira, mi amor, que esto, que aquello, primero la buena. Después, mira que esto va a pasar si no hace esto. Cuando ya fue el caso, yo te dije, entonces vas a tener que atenerte a las consecuencias. Y bueno, esos 3 procesos hicimos, ¿verdad? Primero por cariño, amor, hambrénalo. Después, no ya fue el caso. Y después un poquito más fuerte ya. Pues ella debe saber un poquito, como dice el doctor Dawson, la cola fue creada para eso, porque tiene acolchonadito luego para poder recibir cierta disciplina. Entonces, nos fue muy útil instruirnos también para poder educarlo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Lo de que estudien en 2 turnos, de repente también fue cosa que aprendimos en la iglesia, vimos en los padres que para evitar la ociosidad, ¿verdad? De repente tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos. Básicamente mi esposa se dedicaba mucho a llevarle en el colegio, a llevarle en el conservatorio y así todo el día tenía. Pero, a ver, los padres que tienen sus hijos adultos ya, ¿verdad que es una satisfacción después de ese esfuerzo que tuviste? ¿Verdad que sí? Y de gusto de charlan de member, de Ocacua Porande, porque dedicaste tiempo, esfuerzo a ese hijo. Da gusto. La palabra de Dios dice criarlo. Criar significa, creo que es crear, ¿verdad? Crear lo que vos querés. Si querés que sea futbolista, es cota, pues, domingo, ¿de dónde yo voy? Domingo lo llevo a la partido. Si querés hacer esto, bueno, dedicarle tiempo a eso. Si querés tal cosa, bueno, a eso, metele. Si querés que sea tu hijo si vos ves que le gusta la tierra, los árboles, la planta, bueno, movemos una escuela donde se enseñe algo del agro que pueda instruirle y vos le vas a guiar, ¿sí o no? Vos tenés que guiarle a tu hijo por donde vos ves que ellos le está apasionando. Y ayudarle, estar con él, acompañarle. No hay cosa más fea que vos te está terminando, está con y no está tu papá. ¿Dónde está mi papá? No está. Debemos criarlos de tal manera que cuando se hablen de ellos, se digan, qué buenos hijos son, lo que tiene fulano. En disciplina. No es una responsabilidad que deba delegarse o dejarse a la madre o la escuela dominical. Ojo, no está todo ya. Está bien traerle a la iglesia que aprenda la palabra, traer la escuela dominical, que esto y aquello, pero los papás tienen que poner también su granito de arena, Estaba diciendo hoy antes de entrar a Cristian, realmente hay muchos padres también que no son padres biológicos, pero son padres de corazón, por decirlo así. Tenemos el caso de la Biblia. Mardoqueo era primo nomás de Esther. Hamoiteo a Esther. Arriba. Reina Esther, gracias a su primo.
que fue el papá de corazón para ella. Tenemos al sacerdote Joiada, que le agarró a Joás, le crió cuando chico. ¿Y dónde llegó Joás? Rey de Israel, rey de Judá. Entonces, no solamente padre es aquel, inclusive hoy día los padres biológicos están teniendo problemas con la OPASI. No pueden tener registro ni habilitación para conducir porque faltan al deber del cuidado de sus hijos. Dejan la semilla y no se encargan del árbol. Y entonces hay muchos padres realmente que hacen una labor ejemplar sin ser padres, sin ser realmente biológicos, pero que hacen una labor ejemplar. Entonces, incluye órdenes, amonestaciones, reproche, castigo. En la amonestación significa que tiene la idea de enseñar, dar ánimo, indicándole los peligros de la vida, mostrándole que la vida no es un juego. Elvi estaba jugando bien vóley. Antes se eligió en la selección de su colegio con los grandes va a jugar. 12 años nomás tiene. Pero él va a jugar con los del colegio ya. Dale 3 y nada. Pero se le subió un poco los humos a Huechila y su talento. Entonces, no es fácil la vida. Hay que, si vos querés dedicarte a algo, tenés que practicar, tenés que dedicarte tiempo. Hermanos, la idea principal de esto es realmente que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres porque es justo y un mandamiento de Dios. Padres deben de criar a los hijos en disciplina y amonestación sin provocarlos a ira. ¿Para qué están criando a los padres a los hijos? ¿Para qué? Entonces, este me gustó mucho más, sigue. Este dicho que dijo este señor también, es un predicador también. Dice, si los padres hemos criado a nuestros hijos para ser médicos, abogados, deportistas, maestros, músicos, etc., pero no lo hemos criado para honrar y obedecer a Dios, hemos fracasado. Y por algo entero por algo no iba a ir, plan de familia, oceso y profesional allá. Si es una herramienta para su vida, no, para poder defender por algo con el mundo, vaya. No está con malo. Pero si hemos olvidado el hecho de que tienen que honrar a Dios y obedecerle, hemos fracasado. Ese es lo más importante de repente que tenemos que tener en cuenta. Vemos en el ejemplo de los padres de la Biblia, ¿verdad? Yo quiero resaltar realmente José también fue un buen padre. No ñiñe Guasú ese, pero se le da más mención a María, pero José también puso su hombro para mantener y sostener una casa. Y nosotros sabemos qué es lo que cuesta eso. Y para más cuando eso era el hombre, ahora pues se cambiaron los roles, ¿verdad? Yo conocí a una autora, un contador, y por decisión de ellos, el hombre se quedó para poder cuidar a los hijos y la señora salió para trabajar. Y está espectacular, ¿verdad? Pero ese es de común acuerdo, ¿verdad? Cada uno tiene la familia, decide. Pero tenemos también José. José era un buen señor. Le sacó adelante a Jesús. Él obedeció nomás, no importaba eso de pasar humillación que esto y aquello por recibirle a una señora embarazada en su casa.
Pero te digo nomás que de repente tenemos... y por último, no quiero olvidarme de esto. Aquellos que están buscando novio o novia para su hijo o su hija. El ejemplo de Caleb, por ejemplo, aseguró que su hija Axa se casara con un hombre valiente y piadoso. Ya saben del mar ni para venir a la de pecuña. Anila, ¿entiendes? Entonces, no, para que se complete, que salga bien, entonces tenemos que saber con quién, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces, es importante también ver con quién va a ser, si es un buen muchacho, si es trabajador. Mi suegro lo primero que quería saber era si yo ya tenía profesión. Si yo ya estaba teniendo trabajo ya. Entonces, es importante eso. O también ser como Job. Ya orar que en la ley de familia. Tenemos que orar por nuestra familia, por nuestros hijos. Catuca, oye, Kio, Catu Shaina. Oye, pa, una viroreína. Ya orar ese para como Job se pueda después reunirse su hijo en la fiesta que organizaban. Orar ese por si de repente haya hecho cosas irregulares ante Dios. Manoa fue el papá de Sansón. No es. Para que sepa, hermano, que no es imposible criar hoy día a nuestros hijos en el buen camino del Señor. No es. Vivió en el tiempo más corrupto del mundo. Y le salió a su hijo, le educó, en esa oportunidad le educó a su hijo en el camino del Señor. No hay excusa, mi querido. No hay excusa. Ejemplo de trabajo duro, ya Fero Arca. Y por último, este es el ejemplo mejor de todos, Dios Padre. El mejor Padre de todos es Dios, nuestro Padre Celestial. Durante su tiempo en la tierra, Jesús nos habló del amor perfecto de Dios, Padre, por sus hijos nosotros. Es un gran oyente, lento para la ira, cumplidor en promesas, excelente proveedor, protector, guía confiable a lo largo de la vida. Bueno, última, la pregunta. ¿Para qué están criando los padres a sus hijos? Si no es para honrar a Dios, hemos fracasado. Y si hay algo que tenemos que decir a nuestro hijo hoy, y si hay algo que decir, hijo, a su papá, yo te sugiero que, a ver, así como mis tres hijos que están acá van a venir acá para orar por ellos, ¿sí? Agarren a sus hijos, padres, en esta oportunidad, los que tengan cerca, si lo quieren hacer. Y si se han equivocado, pídanle perdón a Dios en ambos lados. Agarren a sus hijos, no tengan vergüenza. Espérenme en vivo, la niña pequeña así. Acá, y los hijos lo ven, no tengan vergüenza de su padre. Agárrenle la mano, abrácenle como quieran. Den gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios por nuestros hijos. Vamos a dar gracias a Dios por nuestros hijos. Y vamos a pedir perdón también, porque no hay gente perfecto. Entonces, nos equivocamos con el afán de hacer el bien. Si nos hemos equivocado, vamos a pedir a Dios perdón. Si estamos haciendo bien las cosas, vamos a pedir a Dios que nos ayude a seguir así. Hijo, ora dentro de vos. Padre, ora dentro de vos para pedir la dirección de Dios. Que Él sea nuestro ejemplo de imitar. Oremos. Padre, agradecemos inmensamente tu ejemplo que nos dio a conocer nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
mientras estuvo aquí, Señor, y nos dejó el legado. Gracias te damos por nuestros hijos. Gracias te damos por los padres que estamos presentes. Y porque los que no están también. Por tu iglesia, Señor. Que la familia aquí, reunidas, podamos tener tu bendición, Señor. Podamos tener tu ayuda, Señor. Porque no es fácil criar hijos. No es fácil que los hijos le obedezcan a sus padres. Queremos que tú nos ayudes, Señor. Que nos des tu bendición. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos equivocado. Son cosas que hicimos, tal vez porque queríamos que salga bien algo, para que no salga mal nuestro hijo, para que esté mejor, o lo que sea. Perdónanos, Señor, si hemos ofendido a nuestros hijos. Los hijos, perdónanos, Señor, porque de repente le ofendimos a nuestros padres por alguna conducta, alguna palabra, alguna situación que le ofendió a nuestros padres. Y gracias, Señor, te damos. Bendice nuestras familias. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.